Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Ecuador de la Fundación Konrad Adenauer, y en esta ocasión exploraremos un poquito más sobre la sostenibilidad, sobre buenas prácticas para proteger el medio ambiente y analizaremos una visión de las políticas públicas que se están generando desde ese enfoque en nuestro país. Y para ello hoy tengo el gusto de contar con una invitada muy especial, una mujer que ha inspirado a muchos a tomar acciones reales para proteger el ecosistema, el ambiente y por supuesto es una experta en este campo. Y tengo el gusto de recibir en nuestro set a María Verónica Arias. Bienvenida, Vero. Qué lindo que nos puedas acompañar en este espacio. Además, bueno, tenemos nombre compartido, yo también soy María Verónica. Así que, María Verónica, sí, tal cual. Pero te dicen Vero y a mí también Vero. Sí. Pero ¿ves? Ya habrá la anécdota, sí, yo súper fan por eso. Pero quisiera iniciar dando un breve perfil tuyo, y es que María Verónica Arias es una profesional con más de 20 años de trayectoria en el sector ambiental internacional y en alta dirección. Es abogada por la Universidad Católica del Ecuador con una maestría en Derecho Ambiental Internacional de la American University en Washington y diplomas en liderazgo del IDE y de Harvard Bloomberg Cities Leadership Program. Fue directora ejecutiva de la Coalición de Ciudades Capitales de las Américas sobre el Cambio Climático, asesora técnica para la Cooperación Técnica Alemana GIZ, fue secretaria de Ambiente del municipio de Quito y representante para Ecuador de The Nature Conservancy. Además, fue reina de Quito en 1987 y actualmente es docente, consultora y preside el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, esa última no, porque ya no hay. Ya no hay, pero bueno, fue presidenta del exactamente del sí. SEDE en todo caso. Ya Vero nos contará un poquito más de su trayectoria, pero para ir rompiendo un poco el hielo, ¿podrías contarnos cómo comenzó esta pasión por el medio ambiente? Bueno, justamente decías tú que ya no soy presidenta del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental, pero eso me trae a colación algunos años atrás cuando decidí irme a estudiar la maestría de medio ambiente, y mis profesores de derecho me decían: hijita, ¿qué se va a estudiar? Derecho ambiental. No existía el tema ambiental para nada. Claro. ¿No? Entonces yo decía, no, de ambiente, y eso surgió justamente porque en algunos años trabajé en el municipio de Quito durante la alcaldía de Rodrigo Paz, y ya había la problemática del crecimiento de la ciudad. Wow. De los rellenos de, por ejemplo, Chillogallo, que tenía ciénegas ahí hermosas, que eran humedales, la tala justamente del Pichincha y la contaminación de las quebradas. Entonces yo trabajaba con esos barrios urbanos marginales tratando de reforestar ya en esa época todo aquello que habían volado y talado y todo lo demás. Entonces yo decía, bueno, ¿y esto cómo se puede lograr hacer y de tal? Les decía, no. Entonces comencé a interesarme sobre el tema ambiental por ahí. Y pues para esa época, en los 90s, comenzó ya los estudios científicos a nivel global sobre la pérdida de la biodiversidad, escandalosamente a pasos agigantados, y también sobre temas de cambio climático que era algo súper nuevo. Nadie sabía qué era que pasaba y que no entendían eso. Entonces me fui a estudiar afuera y después dije, no, tengo que regresar a mi país, obviamente, y fundamos justamente con algunos otros que habían estudiado lo mismo, el primer centro ecuatoriano de Derecho Ambiental, a estudiar la normativa, las leyes, qué es lo que existe, qué es lo que deberíamos promover para conservar los recursos naturales y promover el desarrollo sostenible que veníamos ya discutiendo en estos foros internacionales. Así que sí, fue una muy linda época, duró 20 años la organización. Creo que fue una organización pionera en muchos estudios en legislación ambiental, y se ha dejado un legado lindísimo, obviamente, a las universidades y al Ecuador también. Sin duda. Ahora, Vero fue exsecretaria de Ambiente del municipio de Quito también. ¿Cuáles fueron tus mayores logros en ese cargo, en esa trayectoria, en temas de política ambiental y también de buenas prácticas? Bueno, siempre fue difícil porque una Secretaría de Ambiente no es la prioridad de ningún alcalde, la verdad, tiene poco presupuesto, poca gente, por lo general en la agenda no está, ni tampoco está en la agenda
ni política ni de la ciudadanía, ¿no? Tenemos un problema de contaminación terrible de los ríos y pues a nadie le importa mucho. Tenemos un problema de deforestación y a nadie le importa mucho. Tenemos un problema de contaminación del aire y algo porque ya comienzas a ligar con el tema de salud. Entonces, los programas que se hicieron realmente fueron programas pensando en generar educación de la ciudadanía y se logró, diríamos, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque se lograron, por ejemplo, el programa de Adopte un Árbol. Recuerdo que llegamos a 1.200.000 árboles durante los 5 años que estuvo la administración del alcalde Rodas, yo como secretaria de Ambiente, y que fue un logro impresionante. Se sembraron en quebradas, después de los incendios forestales en el Ilaló, etcétera. Lindísimo. Un programa también hermoso y que hasta ahora continúo apoyando es el tema de reciclaje y de las campañas de no más plástico, no más sorbetes. ¿Por qué? Por la grave contaminación que tenemos en términos de plásticos y no solamente aquí, sino globalmente. No es cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Entonces, eso se trabajó muchísimo con la empresa privada, con los patios de comida, etcétera, y la ciudadanía la verdad es que le encantó, se empoderó de no usar sorbetes, de exigir fundas que sean recicladas y todo esto. Es que además ahí se empieza a trabajar y sale la primera ordenanza justamente de eliminación de plásticos de un solo uso. Exactamente, y después de eso se dio pie justamente a la elaboración de la ley sobre reducción de plásticos que salió en el 2020 y economía circular en el 2021. Claro. Entonces, todo esto son cosas que van pasando no de la noche a la mañana, sino que fíjate cuando tú comienzas a ver la trayectoria de todo el trabajo que se ha hecho y que nadie te hacía caso, comienzas a ver las semillas que sembraste, pues algo comienza a haber resultado ya con las nuevas generaciones, con ordenanzas, con campañas, con la gente que ya se involucra mucho más y bueno, esperemos que no sea tarde porque necesitamos más involucramiento y más gente que esté más consciente sobre aquello. ¿Sientes que las nuevas generaciones se apegan mucho más ya a este discurso ecológico y de querer salvar el mundo, proteger la naturaleza? ¿Tienes esa impresión? Versus lo que tú viviste, por ejemplo, en la década de los 90. Sí, no, para nada. O sea, de lo que nosotros vivimos, la verdad era, nos creían locos de atar. Además que el movimiento ambiental se ligó mucho a todo lo que era el movimiento hippie, ¿no? El movimiento hippie, mucho de la izquierda, ¿no? Y simplemente estaba ligado a esa visión, digamos así. Ahora no, ahora los chicos, los jóvenes están mucho más involucrados como sociedad civil, independientemente si es de derecha, de izquierda, si es que es activista, si es que es extremista, ya hay una mayor conciencia porque les está afectando directamente, ¿no? Se nota en la salud, se nota en la calidad de vida, se nota en todo aquello que no nos preocupaba y que dábamos por sentado, ahora no. Ya es un tema de que comienzas a ver de la supervivencia humana y que es, de hecho, un tema que nos va a afectar a todos y que nos está afectando a todos. Ahora, antes de entrar ya al tema de cómo se encuentra el Ecuador en el ámbito de políticas públicas ambientales, quisiera hacer primero un juego rápido de 5 preguntas. Aquí un poco divertidas para conocer más tu visión sobre algunos temas. La primera es, si pudieras hablar con un animal nativo de Ecuador, ¿cuál sería y qué le preguntarías sobre su hábitat? ¿Te sientes feliz? ¿Y qué animal sería, por ejemplo? El oso andino. El oso andino, y ahorita que topas de eso, yo me acuerdo que justo en tu periodo como secretaria de Ambiente se trabajó mucho en la protección del oso de anteojos, del chocó andino. Exactamente, hicimos un trabajo enorme, se declararon 150.000 hectáreas de conservación en total dentro del distrito metropolitano para que el hábitat del oso andino y otras especies obviamente se mantengan. Después vino justamente la consulta popular del chocó andino, es decir, comienzas a abrir camino para un montón de cosas más. Pero sí, ese creo que es quizá el con el que más me identifico porque por la cercanía que tuve por de el trabajar vínculo que hubo en ese periodo, sin duda. Y a ver,
En Ecuador, ¿cuál es tu lugar favorito para disfrutar de la naturaleza? El Chocoandino. El Chocoandino también. Vayan, conozcan, son unas parroquias rurales hermosas del distrito de Quito. Mucha gente no sabe que siguen siendo parte de Quito. 45 minutos de distancia y vayan a ver las mejores cascadas del mundo. Así es. Vean la naturaleza. Enlistando, a ver, es Nanegalito, Nanegal, Pacto, Gualea, Nono, si no estoy mal. Ajá. Reserva de biosfera. Muy bien, sí. Aprendimos bastante. Sí. Ahora, si pudieras implementar una política ambiental el día de mañana, ¿cuál sería? Sería incentivos y control. Muy bien. Las dos. Incentivos, pero control muy fuerte. Y finalmente, si pudieras pasar un día con un ambientalista famoso, ya sea vivo o fallecido, ¿quién sería y qué le preguntarías? Leonardo DiCaprio, obviamente. Wow. Bueno, el sueño de todas. El sueño de todos, porque además tuve la oportunidad de conocer justamente cuando se firmó el Acuerdo de París, que es icónico para todos nosotros los ambientalistas, donde finalmente el mundo dijo, sí, vamos a bajar las emisiones, todavía no hemos logrado, pero él estuvo ahí justamente tratando de cautivar la conciencia de todos los políticos que estuvieron ahí y bueno, creo que lo hizo. Y sigue denunciando muchas cosas. Y un activista que ha apoyado mucho a la protección del parque, bueno, de Galápagos como tal. De Galápagos, del Yasuní también, sin duda. Y ahora sí, vamos ya al espectro de cómo se encuentra nuestro país en el eje ambiental y de sostenibilidad, pero ¿qué desafíos y logros crees que tiene el Ecuador en la conservación del ambiente hoy por hoy? A ver, yo creo que siento que estamos estancados. De hecho, creo que en los últimos años, la última década diría yo, ha habido un estancamiento sobre el tema de políticas ambientales porque no ha habido un fortalecimiento real de la estructura gubernamental en términos ambientales. Estamos viendo cada vez más que está todo fuera de control, tenemos minería ilegal por todo lado, tenemos la contaminación de plásticos, tenemos un Galápagos que avanza no a pasos agigatados, sino pero para atrás. Tenemos todavía altos índices de deforestación, lo cual se había bajado hasta la década anterior. Entonces, tenemos mucha cooperación internacional, pero no logramos ver indicadores realmente positivos sobre esto. Creo que es larga la lista, ¿no? Y sin querer menospreciar ni mucho menos los esfuerzos que se hacen, pero fíjate, un tema de guardaparques que es clave para todo lo que es la columna vertebral de la conservación, que son los parques nacionales, simplemente no tienen ni siquiera el presupuesto, no tienen armas, no tienen nada con qué patrullar aquello que está destinado para conservación. O sea, comenzando por eso, ya te puedes imaginar todo lo demás, ¿no? Entonces, definitivamente creo que hace falta normativa, tenemos política pública, tenemos, lo que no tenemos es una política de Estado. Y eso significa también que no veamos más allá una real política de transición energética. ¿A qué modelo de desarrollo le estamos apostando? Y creo que eso se viene porque primero es el tema fiscal, el tema de ingresos, pero por otro lado, ¿queremos un modelo extractivista todavía o queremos apostarle a algo más? Y si no, ¿cómo se puede dar ese salto? No tenemos una visión clara y no es que debe ser una visión de un solo gobierno, sino del conglomerado de la sociedad. Y ahí resaltar un tema sobre el extractivismo, por ejemplo, ya el 20 de agosto del año anterior se resuelve en consulta popular dejar de explotar el bloque 43 del Yasuní, pero no se ha parado aún. Así es, definitivamente hay un análisis muy enfocado al tema económico. Ecuador está pasando por crisis económica, pero si nos ponemos a ver números, yo hice un foro importante en la Universidad de San Francisco
con economistas que estaban en contra de que se haga la explotación del Yasuní y otros a favor. Y la verdad es que si sumas y restas y realmente tomas las mejores decisiones, como por ejemplo repotenciar las refinerías, por ejemplo el tema de los mecheros, por ejemplo el tema de optimizar la propia OCP y el SOTE, etcétera, y dejar de regalar tanto que se nos va a Colombia y a Perú en términos de subsidios y de tales, o sea, el Yasuní es menor, pero hay a favor y en contra, ¿no?, de aquello, entonces creo que ese es otro debate también. A mí me parece igual clave entender que tenemos un gran impacto negativo en el ambiente, pero porque hay mucha economía criminal que nace justo a raíz de prácticas que tú mismo señalabas como minería ilegal, tráfico de especies, tala indiscriminada de árboles. ¿Cuál es tu visión sobre estos hechos y cuál sería un camino para combatir esta situación? Como te digo, yo creo que es el control. Justamente estoy yéndome la próxima semana a un taller muy interesante de la OEA que me han invitado a participar por el tema de control y minería y los procesos judiciales con los jueces, capacitación de los jueces, porque fíjate que los jueces tampoco saben qué hacer y tampoco hay indicadores. Entonces, el rato que ves que están explotando el río y ves un montón de maquinaria que muchas veces es, lamentablemente hay que decirlo, de los propios gobiernos locales, y sabemos que hay narcoguerrilla ahí y de tales. ¿Qué hacen los jueces? No hay fragancia, entonces ¿cómo hacer para que haya justamente las pruebas, ¿no? Entonces, todo eso significa apoyar a una capacitación del sistema judicial, pero también hacer relevancia con el control de las Fuerzas Armadas realmente para entrar a mirar todo eso que está votado y que están haciendo, pero uso indiscriminado de tala de bosques y de arena, de los lechos de los ríos, etcétera, una contaminación bárbara por mercurio. Es decir, hay un montón de cosas. Igualmente en la pesca ilegal, o sea, todo lo ilegal, falta control. Yo sé que estamos todos los días con tiroteos, pero esto es parte del problema, ¿no? ¿Y tú sientes que ahí, por ejemplo, las ONGs, la sociedad civil, podría jugar un papel clave para combatir este tipo de prácticas? A ver, esto es un rol que le corresponde al Estado, ¿no? La sociedad civil difícilmente se puede meter a eso. Lo que sí podría apoyar justamente es quizá en generar gobernabilidad, en educación, en apoyo a proyectos interesantes para dar alternativa a la gente, es decir, mirar a la producción y al tema verde como quizá todo lo que es empleos verdes y una oportunidad de ligar que la conservación de la naturaleza también puede ser un plus para generar ingresos. Entonces yo creo que eso hay que explorar mucho, el biocomercio, se habla del biocomercio, pero ¿qué? Hay mucho financiamiento de los bancos multilaterales, pero ¿a qué? ¿No? Entonces eso creo que hay que ayudar y capacitar bastante a los gobiernos locales y a los gobiernos nacionales también, para que no lo vean como un rubro de un peso, sino más bien al revés, ¿no? Cómo eso puede aportar y generar e inyectar recursos al erario nacional. Tú mencionas algo clave y esto me parece que empata súper bien con una frase que Konrad Adenauer, que en su momento fue el primer canciller de Alemania, decía, y es que el desarrollo económico y la protección del medio ambiente no son objetivos contradictorios, sino de hecho dos caras de la misma moneda. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Y cómo se podría integrar justamente estos dos campos? Totalmente. Admiro a Konrad Adenauer y esa frase célebre creo que es muy vigente hasta ahora. Siempre vemos o hemos aprendido que lo uno es contrapuesto a lo otro, no es del desarrollo o la conservación de los recursos, y no, creo que justamente tenemos que ver que lo uno no va desligado al otro, sino que deberíamos unirlo, porque el rato que terminas tus recursos naturales, simplemente te quedas sin nada, estás matando a la gallina de los huevos de oro.
¿no? Es hambre, pan para ahora, hambre para mañana, ¿no? Entonces, esa visión es la que tenemos que lograr cohesionar con una visión de pueblo ecuatoriano y que nuestros líderes no sean quienes lo pongan, sino nosotros poner esa agenda a los líderes, ¿no? Y que eso se cumpla con una visión a largo plazo. Claro, la sostenibilidad muchas veces recae en ser una palabra que está muy de moda, pero como esto realmente se convierte en una política pública y a largo plazo, que es lo ideal. Ahora vamos a nuestro juego, que es biográficas. Para eso tenemos algunas preguntas que trae el señor Konrad Adenauer. Así que, Vero, tú puedes elegir al azar porque esto nos va a permitir que nuestra audiencia te conozca un poquito mejor. La que tú quieras. Esta. ¿Qué le dirías a tu yo de 18 años? A la Vero de 18 años. Tienes un camino por delante para dejar una huella importante en el mundo. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho desde esa edad? Creo que no. Eso es muy valioso. Lo volvería a hacer. ¿Sí? Lo volvería increíble. a hacer. A ver, segundo Konrad. Qué simpático esto. Sí. Esto es para conocer a nuestro personaje, por supuesto. El mejor regalo que hayas recibido. Son mis hijas. ¿Cuántas hijas tienes? Tengo 2 hijas, Isabela y Martina. Hermoso. La una está estudiando arquitectura sostenible, Wow. No es abogada ni como yo ni como mi marido, pero se enfocó en lo En sostenible. la sostenibilidad. Y la otra es psicóloga, no porque necesitemos mi marido y yo, pero creo que ahora el tema de salud mental también es una prioridad, sin duda, sí, también. Sí. Verito tercer Konrad. A ver. Un momento que haya marcado tu vida. Que haya marcado mi vida en lo profesional, en lo que tú quieras, para bien o para mal, y que sientas que desde ahí todo fue mejor, o sea, que impactó realmente. Alguna oportunidad, algo que te haya marcado en tu trayectoria. Creo que hay muchas definitivamente, pero quizá el volver de Estados Unidos acá al Ecuador justamente con esa visión de qué es lo que está pasando en el mundo entero. Y de cómo retribuimos eso acá en nuestro país. Y cómo aterrizamos eso a la realidad del país. Yo creo que eso me marcó toda la vida. Qué lindo. A ver, yo casi tomando las preguntas por ti, perdón. Yo casi leyendo. Lo lindo de haber sido reina de Quito. ¿Qué anécdotas tengo? También montones. Lo más lindo es haber conocido a gente tan variada, porque además en esa época la verdad es que Reina de Quito era Reina de Quito, pues claro. Estabas pero en todo lado. Entonces yo sin ser deportista me pasé en todas las ligas barriales, habidas y por haber, apoyando al deporte. Fíjate lo contradictorio que puede ser, pero tenías la oportunidad de una chica de 18 años estar con el presidente ganaste de la tenías República. 18 años. 19 justo. 19 había cumplido. Wow. Y nada, pues y la gente más pobre y vulnerable también. Entonces, apoyar a aquellos que más necesitan, para mí me cambió la vida. Y de ahí creo que el estudiar Derecho estuvo bien, pero después me enfoqué a la parte social y terminé en la parte ambiental. Increíble. Y ahora sí, la última pregunta de esta ronda, y es, ¿a quién admiras más? ¿A quién admiro y quién es mi mentor? ¿Sí? ¿Mentor o mentora? Jesucristo. Jesús. Marca todas las decisiones. Todas las decisiones. Es mi almohada, con quien consulto. Bueno, Verito, de hecho, ya estamos llegando a cerrar nuestro podcast. Ha sido un increíble espacio. Agradecerte por acompañarnos. Vero. También. Y solo para un cierre quisiera que nos digas hacia dónde debe ir el Ecuador para garantizar una verdadera sostenibilidad y a que seamos responsables en asumir que nuestro futuro sea habitable. Debería ser una de las prioridades de cualquier agenda política y cualquier agenda privada y, por supuesto, de cada ciudadano de este planeta. Así es, amigos y amigas, qué lindo que nos hayan acompañado en este nuevo episodio de podcast y me despido con este mensaje, la importancia de involucrarnos
activamente como ciudadanos en cuidar nuestro ambiente, nuestra naturaleza, desde prácticas muy sencillas en nuestro día a día hasta ya ser incidentes en tomas de decisiones y en el control también de qué se está haciendo desde el sector público. No se olviden de seguir nuestros episodios en YouTube de CAS Ecuador y en nuestra cuenta de Spotify también.